Génesis capítulo 4. Hemos visto la creación y nos encontramos en la porción de estas enseñanzas que vemos la corrupción, viendo aquí el libro de Principios. Y esta es la segunda parte del camino de Caín. Lo vimos hace 2 semanas, Día de las Madres, el domingo pasado. Vamos a regresar y en regresar vamos a leer todo el capítulo para ponerlo en contexto, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte, que es el versículo 16 al 26. Aquí comenzando en el versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y vemos aquí una pausa breve. Se enojó Caín con Dios. ¿Por qué? Porque no aceptó su ofrenda. Pero él sabía que su ofrenda, Dios requería sangre para que hubiera cubrir el pecado. Pero no fue lo que él trajo. Quiso adorar a Dios a su manera. Ahora continuamos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate, está enojado con Dios, no aceptó mi ofrenda, estoy molesto, y toma la vida de su hermano. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Fíjate, no dijo: perdóname, Señor, he pecado. Este castigo es muy grande, es not fair, no es justo. Es lo que está diciendo, para que podamos ver. Fíjate, versículo 14: he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí vemos nuestro texto, el versículo 16 dice: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concebió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y nada más quiero decir aquí que en conocer a su esposa ya estaba casado. Ya estaba casado. Vamos a continuar, versículo 18. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metsuael, y Metsuael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, y el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá.
Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Favor de tomar asiento. Increíble, vemos esta historia de lo que ha pasado. Y me encontré una historia. Una niña preguntó: ¿por qué cada vez que abro una flor, la abro y se muere o se me hace pedazos? Pero cuando Dios las abre, están bien bonitas. Y se le prendió el foco, y antes de que alguien pudiera contestar, y dijo: yo sé por qué. Es porque Dios las abre de adentro para afuera. Y quiero que entiendan, el punto aquí es esto. En la misma manera que Dios obra en nuestras vidas, en la humanidad, de adentro para afuera, con lo que Él trata es el corazón de uno. Porque allí, cuando brota ese corazón y Dios no está ahí, lo único que va a resultar es en muerte y se va a desbaratar, está feo. Pero cuando Dios nos abre, fíjate, nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Aquí nos enfocamos, como les dije, la segunda parte de este estudio, ya vimos adoración. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Lo que Él pedía, cómo ser adorado. No a nuestra manera, pero de acuerdo como Él quiere. Y nosotros nos lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Y luego vimos homicida, que es el versículo 8 al 10. Primer hijo nacido. Llegó a cometer y serse un homicida aquí. Mató a su hermano. Vagabundear, el punto que las consecuencias del pecado. Alejados de Dios, vagabundeando en el mundo. Y aquí nos enfocamos en edificó, versículo 16 al 26. El último punto, aquí vemos el cuarto punto de este capítulo, de este estudio. El versículo 16 nos dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Salió pues, fíjate, salió pues Caín delante de Jehová. Y se me hace muy propio este versículo aquí. Se fue de la presencia de Dios, de adelante de Dios. Fíjate, no pidió perdón, no se arrepintió. Grande es este castigo. Corrió de Dios. Y es lo que pasa cuando nosotros mismos nos encontramos en pecado. En vez de venir y arrepentirnos, a veces uno corre de la presencia de Dios. Se aleja de la iglesia, se aleja de la presencia de la unidad que debe de existir entre nosotros. Y aquí se alejó. Y dice que y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y el nombre Nod quiere decir vagabundo o vagar. ¿A dónde se fue? A vagar, ¿no? Un lugar cerca de Edén. Y me pongo a pensar y reflexionar aquí, fíjate, qué curioso, ¿no? Uno envuelto en pecado, se va de la presencia de Dios, se aleja, pero aún se quiere quedar un poquito cercas. No completan, pero hay un poquito, porque dice, habitó en la tierra de Nod al oriente, ¿no? Al oriente de Edén. Y era el lugar, Edén, donde él y Abel habían traído los sacrificios a Dios. No podían entrar al jardín ya.
pero estaban cercas, donde Dios había creado a Adán y Eva. El versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y de este versículo siempre salen muchas discusiones, tanto muchas preguntas. Pues ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Quién era? ¿Era su hermana? ¿Fue su prima? ¿No es esto incesto? Todas estas preguntas resaltan. Y si hacemos una suposición aquí, tenemos que, no tenemos las figuras exactas, pero es posible hacer una suposición para entender qué tan rápido creció la población. ¿Qué tan rápido? Cuando llegamos al capítulo 5 de Génesis, vemos que los patriarcas vivieron como eso de 800 a 900 años. Es lo que vivieron. Ahora, si tomamos un promedio, podemos decir el promedio de 400, que vivieron 400 años. Y tuvieron hijos y hijas. Me pongo a pensar, ¿no has conocido? Yo he conocido personas mucho más joven que yo. Ya son abuelitas, ¿no? Tuvieron su primer hijo de 15 años de edad. Luego su hija tuvo también un hijo de 15 años. Tienen 30 años, ya son abuelitas. 45 años y ya son, ¿qué? ¡Wow! Y eso existe. Y en nuestro país hay veces hasta más temprano, de 12 años. Al 24 años ya pueden ser abuelitas. Increíble. Pero fíjate, increíble. Pero aquí si tomamos este promedio de 400 y podemos decir que si tuvieran a lo mínimo 6 hijos, 3 hijos y 3 hijas en 400, no es imposible. Y si ellos maduraron y tuvieron hijos y hijas, sus padres a este punto ni habían llegado a la edad de 80 años. Y es muy posible que sus padres pudieran haber tenido o pudieran haber visto ya 5 generaciones en 400 años. Entonces, si nos ponemos a sacar y calculamos ahí 800 años aproximadamente la edad de Caín y la población, a este punto sería como 120,000 personas. Si te pones a sacar la matemática. Y es muy posible que pudiera ser más. Y les recuerdo que tomamos un número conservativo, ¿no? Dijimos 6 hijos en 400 años. Pero fíjate, el proceso tenía que comenzar con alguien. Y claro que uno de los hijos de Adán se tenía que casar con una de las hijas de Adán. O sea, su hermana. Y es obvio que la primera generación en realidad no tenía una opción. Todos los matrimonios tenían que ser entre hermanos en esos tiempos. Pero en esos tiempos tenemos que considerar que no había una mutuación de genes que ha pasado con tiempo. Porque cuando se escribió la ley y Dios nos dio la ley, que esto ya no tenía que seguir. ¿Por qué? Porque había una mutuación en los genes. Y esto tenía que cambiar para la protección de la humanidad. Pero en el estado de inocencia y en la creación, no había este daño genético en los primeros matrimonios, para entender, o entre familiares tan cercas. ¿Ven? Y si vemos Génesis 4:3, nos da el entendido aquí que esto le da tiempo para que esto pudiera haber pasado. Fíjate, dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Suficiente tiempo para que reconociera que estoy en pecado, que he hecho mal.
Suficiente tiempo para que la tierra produciera, para poder traer esa ofrenda. Podemos decir generaciones después, muchas generaciones después, ya, como les dije, se había acumulado mutaciones en los genes, tanto que eran genéticamente peligrosos. Es entonces que el incesto fue prohibido, y se llamó eso por la ley de Moisés en Levítico capítulo 18. Pero ahora entendemos, cuando se levantan esas preguntas, ¿qué tan rápido todo esto pasó? El versículo 17 nos dice, y conoció Caín a su mujer. Ya había pasado tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabemos. La cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Enoc, el nombre probablemente quiere decir dedicado o comenzar, significando a Caín que estaba aquí comenzando ahora una vida diferente. O sea, se había dedicado a comenzar una vida diferente de la que había conocido con sus padres. Muy diferente. Ahí afuera de Edén. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y se me hace curioso que nombró la ciudad atrás de su hijo Enoc y no de sí mismo. Porque recuerda que su castigo era ¿qué? Vagabundear, ¿no? Andar por el mundo. Pero ahora entiende esto, es rebelión. ¿Por qué? Yo no voy a vagabundear, yo no voy a andar así. Yo voy a hacer, aquí hago una ciudad. Fíjate. Caín está tratando de irse en contra del castigo que Dios le había dado. No está bien, no es justo. No es justo el versículo 12. Y cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante, extranjero serás en la tierra. ¿Que él iba a ser errante, un vagabundo, un nómada? No, yo no. Yo no voy a hacer eso. Yo construiré mi reino. Es lo que podemos ver aquí. Y necesitamos entender. Esta es la rebelión de la humanidad. Él iba a comenzar la civilización de los cananitas para entender. Y los cananitas después, tantos problemas que les causaron a Israel. Y de aquí está la raíz. Una ciudad es un lugar donde muchos, millones de personas están solas. Están juntos, pero al mismo tiempo podemos decir solitarios. Y es lo que pasa en una ciudad tan grande. Y pregunto, ¿cómo es posible que estés entre tanta gente y te sientas solo? ¿Cómo es posible? Y te voy a decir, por lo vacío del corazón, es la ausencia de Dios en tu vida. El hueco en tu corazón te trae esos sentimientos de soledad, porque lo que te falta es una relación con nuestro Salvador Cristo Jesús. Esa relación con Dios. Y Él, no, yo no voy a vagabundear, yo aquí voy a construir. Y lo que Él construía, fíjate, sería un paraíso, pero es un paraíso falso, un paraíso artificial. Y quiero que entiendan esto era o es lo más cerca que Él estuviera al verdadero paraíso. Él nunca conociera lo verdadero que es el cielo. Él ahora, podemos decir, tenía su cielo en la tierra. Nosotros como creyentes, esto es lo más cerca que nosotros vamos a estar al infierno. Aquí en Rialto, Fontana, Bloomington, esto es lo más cerca que el creyente va a estar al infierno. Los incrédulos, lo más cerca es que ellos van a estar al cielo. Él construiría un lugar que en realidad era una seducción de toda su sensualidad. Este iba a ser su hogar. ¿Por qué?
era ciudadano del mundo, de la tierra. Aquí, de Nod. Era ciudadano de Nod, pero eso no somos nosotros. Filipenses 3:20 al 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjate, el contraste, la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. Caín no tenía esperanza de llegar al cielo, tanto como Abraham y nosotros tenemos esa esperanza. Hebreos 11:9 al 10 dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate lo que nos espera a nosotros. Pero aquí vemos la historia de la humanidad y podemos entender por qué se han descarrilado, por qué tanto énfasis a la creación del mundo. Porque es lo mejor que ellos pueden esperar. Y si es lo mejor, entonces, ¿por qué no invertir todo en mi castillito, en mi ranchito? ¿No? ¿Por qué no? Es lo mejor que voy a tener. Pero no es así para nosotros. Amén. El único cielo que conociera a Caín era esta ciudad en el mundo. Él comenzó esta civilización de los cananitas. Ellos fueron una gente sin Dios, una gente que eran enemigos de Dios, idolatría y todo pecado fueron cometidos por ellos. Son hombres impíos, incrédulos. Voltea conmigo. Vayan al libro de Judas. Vamos al libro de Judas y solamente tiene un capítulo, así que Judas 1. Antes de llegar a Apocalipsis, al otro lado de la Biblia. Judas. Libro bien chiquitito. Judas. Si tienen la Santa Biblia, página 2103, ¿no? Un libro antes de llegar a Apocalipsis. ¿Ya están todos ahí? Todavía oigo páginas, los espero. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora voy a pausar aquí por un momento. Porque dice, desde antes que habían sido destinados, no porque Dios los había destinados para esta condenación, pero porque ellos escogieron darle la espalda a Dios, porque no quisieron recibir la verdad, se hicieron parte de la apostasía. Y les recuerdo de Romanos capítulo 1, ya lo estudiamos. Y quiero que entiendan, cuando leemos esto en la Biblia, que dice, habían sido destinados para condenar, no es por la parte de Dios, pero es porque lo que comenzó aún desde el principio, que hombres escogieron seguir su propio camino, un camino, no el camino de Dios. Comenzó como comenzaron a traer y quisieron agradar a Dios a su manera y adorar a Dios en su manera, religión, no como Dios quería. Hombres impíos, nos dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjate lo que dice el versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Fíjate. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Desde el principio de la creación entró la corrupción y hay dos caminos: el camino de Dios y el camino del hombre. Hoy en día existe esto. Hoy en día no quieren que vayas a creer en el libro de Génesis. ¿Vas a creer la palabra de Dios, que es el camino de Dios? ¿O vas a creer al hombre que te ha dicho que hubo una explosión, que somos descendientes de los changos, que tenemos millones, billones de años? Y dos ideas muy diferentes. Pero desde el principio vemos dos diferentes caminos. Y a mí se me hace interesante, muy interesante, que aún nuestro Señor Jesucristo nos recordó de su promesa en el Nuevo Testamento, que Él está preparando un lugar para nosotros. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Crees en este camino que nos lleva al cielo, o tu cielo en realidad es la tierra? Dos ideas muy diferentes. Te voy a decir, la idea que viene de Dios es la verdad. Todo lo demás es falso. Es falso. Si notamos un contraste entre los suyos, que son los creyentes, Él nos recibe a nuestro hogar, y al incrédulo los corre de su hogar, los corre a este mundo. Son como vagabundos. Es como están viviendo, con la esperanza de que paren de correr y se volteen a Dios y pidan perdón, porque es lo que Dios espera. Él dijo en Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor mismo nos llama. Voltéate del camino de Caín. ¿Por qué sigues en ese camino? Es el camino a la muerte y la destrucción. No hay nada bueno ahí. Isaías 45:2 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay que creer la verdad de su palabra. Hay que creer, tenemos que creer el libro de Génesis. No es un cuento, no es un mito, es la historia de la humanidad. Pero han menospreciado este libro.
no lo toman como verdad. ¿Por qué están sufriendo y caminando en este camino equivocado nuestros hijos, nuestras hijas, la juventud? Hoy en día puedo decir, mayoría de las personas ni creen que hay Dios. Estamos viviendo en una cultura sin Dios. Nosotros como padres y abuelos tenemos que regresar a la verdad de la palabra de Dios, instruir a nuestros hijos en el camino propio. Porque ya vemos las consecuencias del camino de la humanidad. Fíjate, vamos a regresar y ver este camino. Y lo que resaltó en este camino, fíjate, regresamos a Génesis, versículo 18 del capítulo 4 nos dice, y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metsuael, y Metsuael engendró a Lamec. Irad, increíble. Voy a llamar mi hijo Irad, ¿no? Asno salvaje, burro bravio. ¿No? Ver feo, bien feo estaba este muchacho, ¿no? Pero habla del hombre que no ha sido regenerado. Nos da la descripción de cómo se comportan los incrédulos. Mehujael, borrar de un tachón, cancelar, erradicar, exterminar, obleitar, quitar una mancha. Pero como contiene él, este es el nombre de Dios, que posible también puede decir enamorado de Dios, pero creo que es una combinación de las dos. Porque tenemos que recordar que Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero no está de acuerdo con su desobediencia o su pecado. No lo va a tolerar. Cristo dio su vida por todo pecador, no algunos, no por los escogidos, pero por todo pecador. Quizás en el linaje de Caín no se habían olvidado de Dios, pero qué curioso, no fueron obedientes. No fueron obedientes. Vemos Metsuael. Ellos murieron investigando o ellos murieron con curiosidad. Es lo que significa este nombre. Aquí podemos decir que podemos ver dónde nació la expresión, la curiosidad mató al gato, ¿no? Muy posible, pero es lo que yo pienso. Pero ellos buscaron respuestas, pero no las encontraron. Y nos permite ver la condición de la humanidad. Lamec, poderoso conquistador, y fue el primer tipo de anticristo. Versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y ponte a contar las generaciones. Llegamos a la 7ª generación aquí. Y mira la corrupción. Mira cómo van completamente desviados, alejados, caminando sin Dios. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Esto es poligamía. Y fue el primer ataque contra la familia y la institución del matrimonio como Dios lo había creado. 7 generaciones y fíjate la corrupción. Vemos a un hombre que cree que él puede pensar por sí mismo, pensando que es más inteligente que Dios y lo va a hacer a su manera. El resultado, te voy a decir, él verdaderamente se merece lo que recibe. No nomás 2 mujeres, pero 2 suegras favoritas. Increíble. Pero fíjate, el escritor Mark Twain alegaba con un mormón sobre el tema de poligamía, porque los mormones tienen muchas esposas. El mormón al fin le dijo, dime un versículo que me dice que la poligamía es mala. Dime un versículo. Mark Twain le contestó,
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos serán una sola carne. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo puedes amar uno? No, terminó la discusión. Lamec es el líder que dirigió a los cananitas en rebelión contra Dios. Comenzó en no querer seguir el plan de Dios, en monogamia, en tener una esposa. Se fue en contra del plan de Dios, el cual Dios había dado en la creación de la humanidad. Él es creador del matrimonio. Génesis 2, 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, curioso que dice esto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no tenían padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Los votos de matrimonio aquí. Increíble. Solamente es aplicable entre un hombre y una mujer. Porque Dios creó hombre y mujer, creó matrimonio. Pero Él, dos mujeres. Ada. Qué curioso, su nombre quiere decir ornamento o decoración. Sila, sombra, proteger de la luz. Vemos que tenía su decoración y también tenía a su morenita, podemos decir, ¿no? Podemos ver en esta manera las decoraciones y lo que es lo que nos distrae de Dios. La otra lo hace sentir valiente porque está protegido de la luz. ¿Y quién es la luz? Dios. Increíble. Estas dos mujeres no lo atraen a Dios, lo alejan de Dios. Y esos son los peligros que existen hoy en día. Seguir y corretear a un incrédulo te está alejando de Dios. ¿Qué es esa decoración? ¿Qué es esa atracción? ¿Que te sientes protegido de Dios en estar con Él o ella, pero no en una relación propia? Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y tenemos aquí a la persona que tiene un espíritu libre, materialismo, con tiendas y ganados. Ganados, fíjate, nos da la idea de posesiones o adquirir, y lo podemos decir que comenzó a controlar la mercancía en los mercados. Él no era como Abel. Abel había sido ¿quién? Un pastor de ovejas. Y las ovejas se usaban para sacrificios para Dios, para cubrir sus pecados, pero también en eso hacían ropa. Pero ganados es muy diferente, porque ganados incluye camellos, burros, chivos, vacas y puercos. Y lo lógico es que ellos comenzaron a comer el hábito de comer carne. Como quien dice, sus tiendas eran mercados, carnicerías, taquerías. Y hasta vendían ahí perros calientes, ¿no? Hot dogs envueltos en tocino. Todo es lo que implica aquí. Y de ahí, fíjate, también salió lo último en la moda. Oh, mira mi nuevo traje. Ya no es de oveja, no es de borrego, no, es de chivo. El último diseño por Jabal. Lo que él inició. Todos van a querer uno de estos. Y aquí vemos que desobedecen otro mandamiento que Dios les había dado en Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí,
que he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla es o serán para comer. Entonces ahí están las instrucciones. ¿Qué era lo que deberían de comer? Pero ¿qué están haciendo ellos? ¿No? Sería mucho después que Dios iba a declarar todo limpio, pero Él está queriendo proteger la humanidad. No estaban satisfechos con los límites que Dios les había dado. Y hay veces uno vive en esa manera como creyente. Quiere entrar a la grey. ¿Qué tan allá puedo estar? ¿Todavía puedo tener un pie afuera y seguir caminando con el Señor? ¿Qué tan lejos puedo? ¿Puedo tener uno adentro y uno afuera? Pero no puede ser así. No puede ser así. El versículo 21 nos dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y necesitamos entender en este versículo, no enseña que los instrumentos musicales son pecaminosos o son del diablo, o que la música es mala. Pero cuando se hace un sustituto por Dios, y es la música que se comienza a adorar, tanto adorar a los artistas en vez de usarlas para adorar a Dios, es cuando uno cae en peligro y está mal. Porque se pone a adorar algo más, un sustituto y no al Dios verdadero. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y hermana de Tubal Caín fue Naamá. Fíjate, Tubal Caín fue el que creó armas y herramienta de bronce y hierro. 7 generaciones. Y el hombre, lo que ha podido crear. Y esto, fíjate, ayudó a elevar a los cananitas contra la gente de Dios. Y tomen nota que su hermana se llama Naamá. Naamá, agradable, simpática. Wow, qué simpática, qué agradable. Oh, una atracción física, podemos decir. En lo físico, oh, pues me cae muy bien, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿adora a Dios? ¿Camina con el Señor? ¿Tiene una relación con Dios? Porque la verdadera belleza viene de adentro de uno. ¿Ven? Y se me hace curioso que ahí está esto. ¿Por qué? Porque todas estas son los tropiezos y distracciones que alejan uno de caminar con Dios. Versículo 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lo que tenemos aquí es la primera poesía. ¿Y poesía de qué? De un asesino jactándose en su orgullo, que asesinó a un hombre porque lo había herido y un joven porque lo golpeó. Fíjate el camino de Caín. Fue por venganza. Oh, me estaba protegiendo. Y claro que yo no soy tan malo como mi abuelo Caín. Yo no soy tan mal como él. Yo lo hice en defensa. Lo hice porque él lo hizo porque él claramente era malo. Yo no soy malo. Y ahí oyes a la humanidad. Yo no soy tan malo como. No como yo soy justificado en mis acciones. Pero Jesús nos ha enseñado que debemos de perdonar. Él nos perdona de todo pecado. Y Él puede cambiar nuestra vida. Y qué curioso, se me hace curioso que el Señor en el Nuevo Testamento, Mateo 18:22, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 7 veces 7 puedes perdonar. Serás perdonado. Pero todo lo que vemos aquí, primero, Él sustituyó el orgullo
y su incredulidad. ¿Por qué? Por la humildad y su fe. Sustituyó celos y enojo por el amor y el perdón. Sustituyó la mentira y el engaño por la verdad y la integridad. La soledad y la desesperación por el compañerismo y comunión con Dios. Él cerró su corazón a Dios. Y el resultado fue este lío, este enredo aquí. Fíjate hasta dónde han llegado. Y te voy a decir, la manera de combatir los efectos del castigo de Dios está ilustrado en estos puntos. Primero, vivir en la ciudad fuera preferida por muchos en vez de labrar la tierra. 2, la vida nómada fue preferida por otros en vez de la vida de tener un domicilio fijo y no tener que labrar la tierra. Criar ganados comenzó probablemente porque los hombres comían carne y no estaban contentos con la comida de la tierra. Ay, comer verdura otra vez, es lo que Dios había dicho. 4, herramienta y armas fueron creadas para hacer el trabajo más fácil en la granja, con los ganados y en la batalla. 5, instrumentos musicales fueron creados para combatir el dolor y la tristeza. Poligamía fue introducida en vez de seguir en el matrimonio monógamo como Dios lo había creado. 7, poesía fue introducida en la forma de jactarse. El hombre ahora se encontraba en un lugar que ya no necesitaba a Dios. Se hizo independiente de Dios. En estos puntos aquí, o podemos decir que en todo esto, podemos decir, no hay nada mal con estas cosas en la lista, pero cuando fueron creadas en rebelión con Dios, contra Dios. Y esto es el problema. Hoy en día, ¿cómo las usas? ¿Cómo usas estas cosas? ¿Es una atracción física que te consume? ¿Que estás completamente entregado a las cosas del mundo? ¿A estas distracciones? Hemos visto el camino de Caín, el linaje de Caín. Pero hay que notar que algo cambia ahora en estos próximos versículos. Ahí vimos un lado, un linaje. Ahora aquí nos enfocamos en el linaje de Adán por su hijo de Set. Fíjate el versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y qué curioso que no leemos de lo que el hombre ha hecho o lo que el hombre ha cumplido. No lo leemos en este linaje. No se ve ego en este linaje. Pero lo que sí vemos es que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate qué tan diferente. No se jactaban en sus propios egos, pero ellos exhortaban el nombre de Dios. Y Set quiere decir el sustituto, designado o destinado. Y esto nos indica que Eva tenía fe, que era por este hijo que la promesa de Dios se iba a cumplir. La promesa de un redentor iba a venir por este linaje. Increíble. 2 caminos. ¿En qué camino vas? ¿Has creído en Cristo Jesús como Salvador? ¿O vas en el camino de Caín? Un cuadro, no se puede pintar un mejor cuadro de la humanidad y cómo está viviendo mayoría de la gente hoy en día.
y aún no comprenden. No comprenden. ¿Qué es la aplicación aquí? Juan 14:6 nos dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás haciendo tu propio esfuerzo? ¿Queriendo adorar a tu manera? El camino ya está ahí. Es Jesús. Dice, yo soy el camino, el único camino a la salvación. Y la verdad, la única manera de estar seguro es en tener la verdad. Conocer la verdad, aceptar la verdad. Y la vida, en Él es la única manera que estarás satisfecho en la vida. Jesús es la solución en toda la vida. Él es el único camino hacia el cielo. No puedes creer que vas a llegar al cielo a través de otro camino. Es imposible. Si vas en otro camino, te voy a decir en el camino que vas, es en el camino de Caín. No hay otro.